¿Qué hubiera pasado si Naruto era desterrado? Capítulo 10. La caída de un héroe, el nacimiento de una leyenda. La ira del líder de Akatsuki era palpable, un fuego que se sentía incluso a través de la distancia. No solo habían fracasado en capturar al Ichibi, sino que la muerte de Deidara había destrozado todos sus planes antes de que siquiera pudieran empezar a concretarlos. El líder, cuya presencia se hacía sentir incluso en la fría oscuridad del lugar donde se encontraba, estaba iracundo. Su Rinnegan brillaba con intensidad, como si el poder dentro de esos ojos pudiera consumirlo todo. A pesar de la distancia, Sasori, observando la escena desde la lejanía, sentía la presión de la mirada del líder. No era necesario que estuvieran cara a cara para sentir la magnitud de ese poder. El líder estaba enfadado, y su mirada parecía atravesar las distancias, como si Sasori estuviera justo frente a él. Sin embargo, Sasori, manteniendo su compostura, no dejó que la intimidación de esa mirada lo afectara. Era un ninja de clase S, conocido por su frialdad y habilidad. Si algo sabía bien era controlar las emociones en momentos de presión, y ante el líder de Akatsuki, no iba a mostrar debilidad. No importaba cuán enfadado estuviera, él seguiría adelante con su misión. Deidara había cometido un error fatal, y había pagado con su vida. No era algo que Sasori pudiera cambiar, pero era una lección dolorosa que ya se había grabado en la mente de todos en Akatsuki. No hay espacio para los errores. No se podía permitir que la debilidad interfirieran en su misión. En la sala oscura, la tensión creció cuando otra figura habló. Itachi, con su presencia tan tranquila como siempre, rompió el silencio. «Entonces, ¿qué haremos ahora?», preguntó, su voz tan fría como siempre. El líder de Akatsuki giró lentamente hacia él. Su rostro estaba implacable, la ira aún reflejada en sus ojos, pero también una determinación inquebrantable. «La pérdida del Ichibi es un fracaso», dijo el líder con tono grave, su voz tan autoritaria que resonó en las paredes. «Pero no es el fin. Aún tenemos a las otras 8 bestias. Y con ellas, cumpliremos el plan». Idan, Kakuzu, continuó, llamando a los 2 miembros, vayan a capturar al Nibi. No me fallen. Idan y Kakuzu se inclinaron ligeramente, entendiendo la gravedad de la orden. Ambos sabían que el fracaso no era una opción. La atmósfera se cargó de una tensión palpable mientras el líder continuaba observando a sus subordinados, asegurándose de que la misión siguiera su curso. Sasori, por su parte, sabía que el fracaso de Deidara había sido solo un obstáculo momentáneo. Akatsuki seguía adelante con sus planes. No importaba cuántos sacrificios se necesitaran, el objetivo era claro. Ninguno de ellos podía detenerse. La captura de las bestias de cola era la clave para su poder y su dominio. Aunque la pérdida de Deidara pesaba sobre todos ellos, Akatsuki aún tenía un largo camino por recorrer. Y el líder, con su mirada fría y su voluntad de hierro, ya había decidido qué hacer a continuación. La atmósfera en la sala se volvió aún más densa cuando el líder de Akatsuki, con su mirada penetrante, se volvió hacia Sasori. Su presencia era abrumadora, como una sombra que cubría todo lo que tocaba. Sasori, de pie con la misma calma de siempre, recibió la orden sin una sola muestra de emoción. La frialdad del líder no era algo que Sasori necesitara interpretar, lo comprendía perfectamente. Irás a buscar y encontrar al 3 colas. La voz del líder era fría, firme, casi sin inflexiones. Cada palabra pesaba como una sentencia. Según Tobi, lo rastrearon hasta el país de la niebla oculta. Tu deber es localizar su escondite exacto. Y esta vez, el líder hizo una pausa, dejando que el aire se llenara de tensión. No me falas. No habrá una próxima oportunidad. Sasori asintió lentamente, sin vacilar. Sabía que la amenaza implícita en esas palabras era real. Si fracasaba, las consecuencias serían irreversibles. Entendido. Sasori respondió, su voz baja, pero llena de determinación. Sabía lo que debía hacer. No fallaría, no esta vez. El líder de Akatsuki podía ser despiadado, pero Sasori también lo era, y su habilidad para no dejar cabos sueltos era lo que lo había mantenido con vida dentro de la organización. Sin decir más, Sasori giró sobre sus talones y se encaminó hacia la salida de la sala, sintiendo el peso de la misión sobre sus hombros. Cada paso que daba, la presión aumentaba,
pero no podía permitirse mostrar inseguridad. Sabía que la búsqueda del Tres Colas no sería fácil. El país de la niebla era un lugar traicionero, lleno de secretos y peligros, pero Sasori había sido entrenado para operar en sombras, para encontrar lo que otros no podían, y estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Mientras Sasori se alejaba, el líder observó en silencio. Su Rinnegan brillaba con intensidad, como si pudiera ver más allá de las paredes, como si estuviera vigilando el movimiento de cada uno de los miembros de Akatsuki en ese mismo momento. Aunque la situación no era ideal, el líder sabía que la organización debía seguir avanzando, que no podía detenerse. La captura de las bestias de cola era su objetivo final, y nada ni nadie podría desviar su camino. Sasori ya estaba en movimiento, y el líder confiaba en que cumpliría la misión. Pero también sabía que la próxima vez que se cruzaran, no habría margen para el error. Hidan y Kakuzu avanzaban por el terreno rocoso del país del rayo, con sus pasos resonando en el silencio nocturno. La oscuridad que cubría el paisaje era solo interrumpida por las luces de las lejanas aldeas. Hidan parecía emocionado, como si fuera una caza, mientras Kakuzu caminaba con calma, siempre evaluando cada detalle. «Ya lo tienes claro, ¿verdad?», dijo Kakuzu, mirando a su compañero. «Claro que sí». Hidan respondió con una sonrisa macabra, levantando su guadaña con entusiasmo. «Este será un sacrificio glorioso para el dios Hachin. Y después de todo, lo que nos espera es puro caos. Nada como arrancar una vida de las entrañas del enemigo». Kakuzu frunció el ceño ante la exuberante actitud de su compañero, pero no dijo nada. Ambos sabían que la aldea fronteriza del país del rayo, a pesar de su posición estratégica, era vulnerable. Los informes eran claros: la contenedora de la bestia de dos colas, un ninja de alto rango, se encontraba allí. El error de la aldea había sido mandar a esa Jinchuriki tan lejos de su hogar. Estaba aislada, sin apoyo inmediato, y la ciudad en la que residían no era lo suficientemente poderosa para enfrentar a dos ninjas de rango S como ellos. A medida que avanzaban, el aire se volvía más frío, y el paisaje cambiaba. Las montañas que rodeaban la ciudad fronteriza empezaban a caer hacia valles más bajos. El silencio era pesado, y solo el viento cortante acompañaba sus pasos. «¿Cuánto falta?», preguntó Hidan, ansioso, mirando a Kakuzu mientras ajustaba su guadaña. «Ya casi estamos», respondió Kakuzu con voz grave. «La información es confiable. Están dentro de las murallas de esa ciudad. Nadie podrá detenernos. Ni siquiera el gobierno del país del rayo». Cuando llegaron a la cima de una colina, pudieron ver las luces de la ciudad en el horizonte, brillando débilmente en la oscuridad de la noche. Un silencio mortal envolvía todo a su alrededor. El plan de Kakuzu era simple: tomar la ciudad por sorpresa, capturar a la Jinchuriki y luego retirarse antes de que los refuerzos pudieran llegar. La distancia entre ellos y la aldea principal les daba una ventaja significativa. Y si había un enfrentamiento, no sería más que una muestra de su poder. Ambos se adentraron en la ciudad sin que nadie los viera. Kakuzu se movía como una sombra, calculando todos los posibles obstáculos. Hidan, por otro lado, parecía disfrutar del momento, sonriente, observando a los aldeanos sin saber lo que se les venía encima. «Recuerda», dijo Kakuzu, sin mirarlo, «el objetivo es capturarla, no destruir la ciudad. Si logramos atrapar a la Jinchuriki, el resto de la misión será fácil». «Ja. Claro, claro, Kakuzu. Pero ¿qué pasa si hay algunos sacrificios inesperados en el camino?», Hidan dijo con una risa sádica, mientras avanzaba hacia el centro de la ciudad. Ambos entraron a las calles principales, con la ciudad tranquila. Se acercaron al edificio donde se encontraba la Jinchuriki, cuyo chakra era como una chispa ardiente que Kakuzu ya había identificado a kilómetros de distancia. «Ya casi», murmuró Kakuzu, deteniéndose un momento para observar la estructura. La contenedora de la bestia de dos colas estaba dentro de un edificio protegido, pero sería inútil para ella luchar contra dos oponentes de su nivel. Hidan levantó su guadaña, listo para cualquier cosa. La tensión era palpable. Sabían que el tiempo apremiaba. Si la Jinchuriki lograba pedir ayuda, sería demasiado tarde. La aldea estaba demasiado lejos para enviar refuerzos con rapidez. Todo estaba preparado. Hidan sonrió con un brillo maníaco en los ojos.
Su emoción era palpable, casi como si esperara este momento con ansias. Dando un paso adelante, cayó de lo alto del edificio, su guadaña brilló bajo la luz de las farolas cercanas. Un suspiro de anticipación escapó de sus labios mientras la primera víctima, un guardia de la entrada, se dio cuenta demasiado tarde de su presencia. El hombre intentó reaccionar, pero antes de que pudiera hacer algo, Ethan ya estaba encima de él. Con un giro violento, la guadaña atravesó su pecho. Ethan no se detuvo. Un brillo salvaje cruzó su rostro mientras, con un solo movimiento, partía al guardia en dos, su cuerpo cayendo al suelo con un sonido sordo. «Aquí tienes, sacrificio para el dios Hachin», gritó Ethan, riendo maniáticamente mientras la sangre se derramaba a su alrededor. Su risa resonó en las calles desiertas, llenas de muerte y caos. El segundo guardia, que había estado paralizado por la sorpresa, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera mover un dedo, Ethan ya había lanzado un nuevo golpe. Su guadaña cortó con precisión mortal, eliminando al hombre en un abrir y cerrar de ojos. Mientras todo esto ocurría, Kakuzu observaba desde lo alto. Había tomado una posición estratégica para evitar ser detectado y ahora estaba listo para usar su propio poder destructivo. Cruzó las manos en un sello, y un torrente de chakra se liberó de su cuerpo. El aire se cargó de energía mientras Kakuzu canalizaba el poder. Al instante, una enorme bola de fuego salió disparada desde sus manos, estallando en una violenta explosión que sacudió los cimientos de la ciudad. El sonido de la explosión resonó por todo el barrio, rompiendo el silencio y dejando un rastro de destrucción detrás de ella. El edificio que había sido la base de operaciones de los guardias fue sacudido hasta sus cimientos, y las paredes colapsaron mientras el fuego se expandía. El humo y las llamas llenaban el aire mientras el suelo temblaba bajo los pies de los que quedaban. El caos se desató. Gritos de pánico y desesperación llenaron las calles mientras los pocos sobrevivientes intentaban huir. Pero ya era demasiado tarde. Ethan y Kakuzu, con su poder combinado, habían sembrado el caos de manera calculada, eliminando toda resistencia y preparando el escenario para lo que quedaba por venir. Kakuzu, desde lo alto, observó el caos con una calma absoluta. «Es solo el principio», murmuró para sí mismo, con una sonrisa fría en su rostro. Ethan, aún riendo y disfrutando de la carnicería, se giró hacia Kakuzu. «Listo para el siguiente sacrificio», dijo, su voz llena de emoción mientras observaba la destrucción a su alrededor. La ciudad, ahora envuelta en fuego y escombros, era solo un preludio de lo que estaba por suceder. El sacrificio final de la Jinchuriki de las dos colas se acercaba rápidamente. Kakuzu sintió el aumento de energía en el aire, y antes de que pudiera reaccionar, una llamarada azul cruzó los escombros, iluminando la escena con su fuego sobrenatural. El calor era palpable, y el aire mismo parecía vibrar con la potencia del chakra liberado. La figura que emergió de las llamas no era otra que la Jinchuriki de las dos colas, una mujer cuyo chakra desbordaba de forma peligrosa. Sus ojos brillaban con un resplandor furioso, como si la rabia misma hubiera tomado control de ella. Kakuzu observó con calma, su mirada fría y calculadora, mientras la mujer se preparaba para luchar. Él no sentía miedo. Sabía que la Jinchuriki tenía poder, pero también sabía que tenía sus debilidades. Y estaba dispuesto a aprovecharlas. Finalmente, murmuró Kakuzu, sonriendo ligeramente, el sacrificio será más valioso de lo que pensaba. Ethan, sin embargo, estaba en su propio mundo, completamente inmerso en el caos que había creado. Su risa maníaca resonaba por toda la ciudad mientras se abalanzaba sobre cualquier ninja o civil que osara salir a la calle. Con un giro de su guadaña, cortaba con facilidad, disfrutando del dolor y la muerte que sembraba a su paso. Sacrificio tras sacrificio, gritó Ethan, su voz llena de delirio. La sangre salpicaba su rostro mientras avanzaba imparable, dejando una estela de cuerpos caídos a su paso. La desesperación de las personas que huían solo aumentaba su frenesí. Pero Kakuzu se concentró en la Jinchuriki, sintiendo como su chakra se expandía en el aire como un terremoto invisible. Sabía que, aunque ella estaba furiosa, aún no había alcanzado su máximo potencial. La clave estaba en frenarla antes de que su poder se desbordara por completo. «Es hora de poner fin a esto», pensó Kakuzu. El viento soplaba con fuerza, desintegrando el polvo y revelando su forma completa.
La Jinchuriki miró a su alrededor, sus ojos llenos de furia. Fue entonces cuando sus ojos se fijaron en los dos enemigos que se destacaban entre las ruinas. Kakuzu dio un paso al frente, su presencia intimidante, mientras su voz resonaba con frialdad. «Si no te entregas ahora, te obligaremos a hacerlo», dijo Kakuzu, sin inmutarse. No era una amenaza vacía, sino una sentencia de muerte. Su habilidad para destruir era imparable, y ya había cosechado más que suficiente poder para ello. La Jinchuriki gruñó, su chakra se volvió aún más denso, y la tierra bajo sus pies comenzó a temblar. Un rugido atronador escapó de su garganta mientras preparaba su ataque. Sin embargo, Kakuzu no se dejó intimidar. Comenzó a liberar más chakra. En ese momento, Hidan apareció desde detrás de los escombros, con su risa retumbando en el aire, mientras se lanzaba hacia la Jinchuriki, levantando su guadaña para un ataque mortal. «Cera sin sacrificio, maldita», gritó Hidan, corriendo hacia ella, disfrutando del caos que había creado. Kakuzu observaba la escena con calculadora calma, esperando el momento justo. La batalla entre los dos era inevitable, pero estaba dispuesto a asegurarse de que la Jinchuriki no tuviera oportunidad de escapar. Sin embargo, no estaba dispuesto a perder tiempo. La captura de las dos colas y su sacrificio para Akazuki tenían que completarse. La Jinchuriki, con su furia desbordante, liberó su poder en un estallido de chakra, creando un vórtice de energía que desplazó el aire y derribó a todo a su alrededor. Sin embargo, sus esfuerzos fueron interrumpidos cuando Hidan se acercó demasiado, su guadaña brillando en la oscuridad. Kakuzu, aprovechando la distracción, extendió sus hilos negros de chakra, alcanzando a la Jinchuriki y apresándola por las muñecas. Su fuerza era inmensa, y aunque ella luchaba para liberarse, el control de Kakuzu era absoluto. «Es hora de terminar esto», dijo Kakuzu. Mientras tanto, Hidan se acercó con la guadaña levantada, listo para dar el golpe final. Pero la Jinchuriki no estaba dispuesta a caer sin pelear. Con un grito de furia, su chakra aumentó a niveles peligrosos, iluminando la noche con un brillo mortal. Yujito Nii, sintiendo la furia crecer en su interior, su cuerpo se tensó mientras desataba el poder de las dos colas, su chakra desbordando con una intensidad que hacía vibrar el aire a su alrededor. Como una tormenta descontrolada, su energía fluía a través de sus venas y, con un rugido, se liberó de Kakuzu. Sin perder tiempo, dio un paso hacia adelante y, con una velocidad impresionante, lanzó un golpe directo al pecho de Hidan. El impacto fue tan brutal que, con un estallido ensordecedor, Hidan fue catapultado hacia atrás, atravesando el aire como si fuera una flecha imparable. A su paso, arrasó con varios edificios, las estructuras de madera y piedra cediendo a su fuerza, hasta que finalmente cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. El viento que se levantó con el golpe arrastró escombros y polvo a su alrededor, creando una nube densa que envolvió la escena. Hidan, herido y atónito, se levantó lentamente, su expresión de locura ahora acompañada de una ligera sorpresa. Jamás había anticipado que la Jinchuriki de las dos colas pudiera liberar un poder tan devastador. «¡Maldita!», gritó Hidan, respirando pesadamente mientras se levantaba, su cuerpo cubierto de polvo y escombros. Sin embargo, una sonrisa maníaca se dibujó en su rostro, como si la furia de Yujito solo lo hubiera excitado aún más. «Eso es lo que me gusta, pelear con todo. Pero no será tan fácil». Aunque Hidan se dejaba llevar por su locura, él entendía la amenaza que representaba la Jinchuriki. «Hidan, basta de jugar», ordenó Kakuzu con su voz fría y calculadora. «No estamos aquí para perder el tiempo. Vamos a capturarla, ahora». Yujito miró a los dos hombres con ojos llenos de furia, pero también con un ardiente deseo de supervivencia. «No me voy a dejar capturar tan fácilmente», gritó, levantando las manos y liberando aún más poder. Los alrededores comenzaron a vibrar con la intensidad de su chakra. Los dos miembros de Akazuki se prepararon. La batalla no había hecho más que comenzar, y ninguno de ellos tenía intención de perder.